que tengan el llamado al ministerio, gente que quiera prepararse. Vamos a estar abriendo el seminario aquí los días sábados, otorgando bachilleratos, licenciaturas, maestrías y doctorados. Queremos capacitar a nuestra gente que tiene el llamado, que tiene la pasión por servir al Señor, y queremos invitarles a todos aquellos que quieran estudiar. Esto va a ser es una carrera básicamente universitaria que va a tener los créditos que tienen en el ámbito secular, y vamos a estar dando algunas tareas, algunos cursos como lectura y comprensión y redacción, hermenéutica bíblica. Vamos a estar hablando también curso de trazo de la palabra, ergatología, ¿qué es eso? Venga, y usted va a averiguar qué es eso. Escatología también, y la soteriología. Son temas, son ciencias que vamos a estar estudiando aquí en el instituto. ¿Por qué estudiar en una manera así? Bueno, hay varias razones por cuales estudiar. La Biblia dice que el obrero debe aprender a trazar bien la palabra del Señor. Así que si usted está interesado y usted quiere participar, repito, la información la vamos a estar dando en la secretaría. Por supuesto, se va a evaluar el nivel de cada uno para el bachillerato, o para la licenciatura, o para la maestría, o para el doctorado. Van a ver también dentro del estudio, como un estudio normal, secular, van a ver los exámenes correspondientes. Ahí se va a desarrollar como una carrera, con inscripción, con colegiaturas semanales, con juegos de cuadernos de trabajo, examen parcial, examen final, examen de recuperación de créditos. Eso es por aquellos que usted sabe, ¿verdad? Siempre hay los que nos gusta recuperar las cosas. Asesoría de tesis, certificado de bachillerato, titulación y graduación. O sea que dígale a que está a su lado, si quieres prepararte y sientes el llamado a la obra del Señor, bueno, prepárate. Será una preparación, no es una preparación intensiva en el sentido de que 2-3 meses y ya usted va a tener su... No, esta es una preparación que posiblemente nos lleve unos 2 años en cada carrera, 2 o 3 años, pero al final queremos estar bien preparados y queremos estar bien pertrechados con todo lo necesario en la obra del Señor. Así que los que tengan el deseo, tengan la pasión por servir al Señor, sepan que en unas 2-3 semanas, más o menos 2-3 semanas, vamos a abrir el instituto, el Seminario Internacional de Teología de los Ministerios Llamada Final. Esto se va a dar a nivel de toda la iglesia, y las clases serán los días sábados de las 8 en adelante a nivel universitario. Dígale que está a su lado, si puedes, hazlo. Es bueno que te pertreche de toda cosa buena, ¿verdad? También queremos orar por las peticiones esta noche, y vamos a orar también por Mauricio Morris Orellana, que salen para Guatemala. ¿Dónde está Mauricio y Morris? Si pueden acercarse, vengan aquí, vamos a orar para que Dios vaya con ustedes y guarde su entrada y su salida. También vamos a orar por Adelia Reyes, que está cumpliendo 21 años. ¿Dónde está Adelia? Acércate por aquí, Adelia. 21 años. Pues ya me acuerdo yo. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 21 años? Ya no, ¿verdad? Muchos ya no. Así que vamos a orar para que Dios bendiga a Adelia y vaya con nuestros hermanos, y también vamos a orar por cada una de las peticiones. Ustedes viajan para Guate, ¿verdad? El viaje a Guate, o es como ir al cielo eso, ¿no? Bueno, déjenme que le dé un poquito de sabor a ese país, porque dicen que era Guatemala, pero nos dijeron que ahora es Guatebuena. Entonces esperemos en Dios que así sea. Que Dios guarde aquí a este joven que va para allá, y que Dios te bendiga en tus 21 años y te dé muchos más. A ver, con sus manos en alto, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por la vida que has concedido a mi hermana. En tu nombre, Señor, le bendecimos. Te ruego, Padre, que le concedas años maravillosos en tu presencia.
Te ruego, Dios, que tu gracia y tu bendición sean con ella, que le guardes, Señor, y que los mejores regalos sean espirituales y sean, Señor, para saciar su alma. Hoy bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Cristo, y te damos gracias por estos años que le has dado. Padre, ponemos la vida de este joven en tus manos, que tú vayas con él. Tu palabra dice que tú guardarás la entrada y la salida. Señor amado, que esa promesa tenga fiel cumplimiento, Señor, en la vida de este joven, y tú lo lleves con paz y lo retornes con paz en el nombre de Cristo. Oramos también por cada petición, cada uno que ha escrito, Señor, lo ponemos delante de tu presencia, creyendo que tú puedes hacer el milagro esta noche. Y en el nombre de Jesús, Padre, recibimos por la fe la respuesta, sabiendo, Dios mío, que no hay nada difícil, no hay nada imposible para ti. Te rogamos también que hables a nuestro corazón, que envíes la unción y la gracia, y que, Señor, seamos instruidos para la gloria tuya en tu buena palabra. Por Jesucristo, amén y amén. Felicidades, hija, y Dios vaya contigo. Vayan con paz, que los regrese con paz. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 2. Estoy hablando en la mañana de esta realidad de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 dice en el verso 5, hablándole a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Cuando estudiamos un poquito el surgimiento de la iglesia de Éfeso, una iglesia que surge como fruto del apostolado de Pablo, una iglesia que incluso los libros de historia dice que fue ministrada por el apóstol Juan. Aún sus últimos años Juan pasó en Éfeso. Éfeso es una iglesia que cuando sus raíces son echadas, su semilla primera es echada. Yo quiero llevarle al libro de los Hechos. En el capítulo 19 nos relata la Biblia cómo surge la iglesia. Esa iglesia que en el corazón de Pablo tenía un lugar muy especial. Una iglesia que cuando leemos nosotros, por ejemplo, la carta a los Efesios, es una carta tan especial, tan maravillosa. Pero surge la iglesia de Éfeso en el capítulo 19 de Hechos. Pablo está recorriendo algunas regiones superiores y llega a Éfeso, dice el verso 1. Y allí encuentra a unos discípulos que habían creído en el mensaje de Juan. Juan el Bautista había venido con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde había una confrontación con la realidad. Y Juan traía un mensaje de arrepentimiento, y estos discípulos pensaban que eso era todo el mensaje de Dios, el mensaje de arrepentimiento. Pero cuando Pablo llega, les pregunta si han recibido el Espíritu Santo. Ellos le dicen: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Pablo entonces los bautiza en el nombre del Señor y dice que les impone las manos, verso 6, y cuando les impone las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire qué inicio. 12 personas que en un momento dado tienen la experiencia maravillosa de ser llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cuáles fueron sus inicios en el Evangelio, pero yo quiero que piense conmigo en esta iglesia que de pronto 12 personas se encuentran con Pablo, que les da a conocer el mensaje del Evangelio pleno y les impone las manos, y aquellos hombres son llenos del Espíritu Santo.
Diga conmigo, llenura del Espíritu Santo. Después de eso, la Biblia dice ahí en el capítulo 19 de Hechos que Pablo se ocupó de enseñar. La palabra dice en el verso 8 que estuvo 3 meses hablando denodadamente, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Luego dice en el verso 10 que por 2 años continuó enseñando, continuó hablando la palabra de Dios. Verso 10 dice esto: continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. En otra forma de entenderlo, de repente Pablo no solo les transmite el Espíritu, sino que ahora los lleva al discipulado. 2 años de enseñarlos. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, toma tiempo para instruirlos. Ahora, note cómo llega el evangelio a Éfeso. La palabra del Señor dice que Dios respaldaba de tal manera a Pablo, en el verso 11, que hacía Dios milagros extraordinarios. Es decir, si alguien quiere ver el respaldo de Dios fuerte en la vida, el mejor lugar es el evangelismo. El mejor lugar es llevar el mensaje donde no han escuchado de Dios. Llevar la palabra donde no hay quizás mayor enseñanza. Ahí es donde uno ve el respaldo soberano, sobrenatural de Dios. Y Pablo recibe un respaldo de tal manera, verso 12, que dice que llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Diga conmigo, sanidades y milagros. Diga conmigo, liberación. O sea, el evangelio realmente, cuando entra a Éfeso, fue un evangelio pleno. Un evangelio, hermano, que cuando leemos despacio todo lo que Dios vació en Éfeso, lo que Dios hizo en Éfeso, Dios le dio a esa gente, hermano, un conocimiento amplio, pleno, enriquecido de la gracia de Dios. No solo les permitió ver llenura del Espíritu, no solo les dejó al perito arquitecto de la iglesia ahí, sino que también Dios les muestra milagros sobrenaturales, como los pañuelos, los paños que Pablo quitaban de su cuerpo, y habían operaciones de poder. El verso 13 en adelante nos relata que algunos quisieron imitar la autoridad y encontraron algunos endemoniados. Usted sabe que endemoniados hay por todos lados. Y entonces encuentran a un endemoniado, y dice la Biblia que 7 de ellos le empezaron a decir al demonio: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, que salgan. Y eran 7 hijos, dice el verso 14, de un tal Seba o Esceva. Pero el espíritu, verso 15, el espíritu malo respondió y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. En otras palabras, hermano, les dio, ahí relata la historia, que les dio un susto, los golpeó, los corrieron, huyeron desnudos de aquella casa. Verso 17. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Mira el mensaje para Éfeso. Dios le está diciendo a Éfeso: hay llenura del Espíritu. Dios le está diciendo: mi evangelio es autoridad, pero autoridad sobre los que yo llamo, autoridad sobre los verdaderos, autoridad sobre Pablo, y milagros y maravillas y un evangelio, hermano. Yo me imagino la algarabía, la bendición, la alegría que había en Éfeso. Es decir, Dios estaba haciendo cosas extraordinarias. La palabra de Dios dice que, verso 18, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Diga conmigo, crecimiento. Ahora note que dice muchos, y verso 19 dice: y muchos de los que practicaban la magia
Juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaron a 50,000 piezas de plata. Imagínense la ciudad siendo conmovida porque Dios está haciendo cosas sobrenaturales, porque los demonios están saliendo, porque incluso se están evidenciando los que son falsos, como los hijos de Seba. La gente está, hermano, convirtiéndose, quemando los libros de brujería, acudiendo al evangelio. Me gusta mucho el versículo 20 porque dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Diga conmigo: un buen principio. Éfeso experimentó, hermano, un vaciar de la gracia divina, un darle a los de Éfeso tanta bendición. Cuando leemos en el capítulo 20, vaya conmigo por favor un poquito más al capítulo, una página más, y en el capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el verso 18 en adelante, Pablo ya ha tenido años trabajando con la iglesia y la iglesia ha crecido, ha prevalecido, se ha desarrollado. Han habido luchas, porque han habido luchas de la idolatría, ha habido lucha, pero ha prevalecido el evangelio. Y Pablo entonces ahora va hacia Jerusalén. Dice que él va atado en el espíritu a Jerusalén, pero Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice en el versículo 26, vamos a leer el verso 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, hoy doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Ahora este verso es poderoso, el verso que viene, porque dice: pues no rehuí declarar a vosotros, ¿qué dice? Todo el propósito de Dios. Hermano, qué bendición tenía Éfeso. No solo el evangelio entró con llenura del Espíritu, no solo entró con milagros y prodigios, no solo entró con liberación, con conversiones, con crecimiento, sino que es una iglesia que Pablo les descubre todo el propósito de Dios. Les dice, hermano, les hace conocer. Por eso cuando leemos la carta a los Efesios, una carta que usted cuando la lee se da cuenta de la profundidad de mensaje que tiene esa carta a los Efesios, donde Pablo, hermano, a los Efesios les da a conocer todo el propósito de Dios. A ver, por favor, pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya sabes todo el propósito de Dios para tu vida? Ya conoces todo, porque algunos piensan que el propósito de Dios es solo que no vaya al infierno. Algunos piensan que el propósito de Dios es llevarlo al cielo y estar allá en las calles de oro. Y hermano, pero Pablo les descubre a los efesios. Ahí dice, cuando Pablo se despide de ellos, les dice: ya no me van a ver, porque Pablo va atado hacia Jerusalén en el espíritu. Pero él dice: yo soy inocente de la sangre de ustedes. Verso 27: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Qué lindo cuando uno sabe el propósito de Dios para su vida. Qué lindo cuando un pueblo, hermano, yo hubiera querido sentarme a escuchar a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, cuando él descubría el propósito de Dios. Cuando él decía: ustedes han sido llamados por la gracia mediante la fe. Si usted va conmigo al libro de Efesios, en el libro de Efesios, Pablo, cuando les escribe a los Efesios, en primer lugar, Pablo les hace ver desde la entradita. Pablo, cuando les escribe, les dice que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales.
Esa iglesia sabía lo que tenía en Dios. Esa iglesia conocía la magnitud de riqueza espiritual que Dios les había dado. Los efesios, hermano, era gente que no tenía una mente paupérrima, empobrecida, sino los efesios sabían que Dios los había bendecido con toda bendición espiritual. También los efesios recibieron el mensaje de cómo Dios los había escogido, de la adopción, de la redención, de cómo Dios tenía una herencia para ellos. En otras palabras, Pablo vació todo el propósito para los efesios. Una de las frases o de los versos más hermosos es cuando dice en el capítulo 1, Pablo en el verso 6: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Oiga esto, mi oración, dice Pablo, y está hablándole a los efesios, hermano, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo, hermano, les dice a los efesios: a ustedes les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, y les dice que es por la gracia divina. En otras palabras, cuando usted lee toda la carta a los efesios, Pablo los lleva desde el llamamiento hasta su magisterio eterno, hasta lo que van a hacer, hasta lo que van a desarrollar en la eternidad. Porque uno de los versos más interesantes en esto es cuando Pablo dice en el capítulo 3 de Efesios que Dios lo ha llamado a él para sacar a luz, verso 9, la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, oiga, qué tremendo, la infinita sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Y aquí está hablando de un magisterio eterno, de un magisterio celeste, de un magisterio fuera de esta dimensión. Y dice en el verso 11 que es un propósito eterno en Dios. En otras palabras, hermano, esa iglesia recibió el conocimiento de todo lo que Dios quería para ellos. Visitada por Pablo, visitada por Juan el apóstol. No podemos nosotros, si alguna iglesia, por ejemplo la iglesia de Corinto, una iglesia que no le faltaba ningún don, era bendecida en todo, había sido enriquecida, pero Éfeso tenía una bendición maravillosa. Éfeso estaba en la mirada del apóstol Pablo y en el cuidado del apóstol Juan. Diga, hay congregaciones muy bendecidas. Yo creo que nosotros somos una congregación muy bendecida, ¿amén? Pero Éfeso, hermano, después de que recibe la administración de Pablo, después de que Pablo trabaja con ellos, después de que les da todo, hermano, el bagaje espiritual, dice, hablando Pablo ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, les dice: tened cuidado, verso 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Por favor, vea esto. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, diga 3 años,
de noche y de día. Hermano, 3 años de estar oyendo a Pablo de noche y de día. 3 años de estar escuchando el mensaje y si alguno sabía el mensaje de Dios, porque si alguno sacaba misterio, si alguno decía, este es un misterio que Dios me ha revelado, y sabía explicarlos, era Pablo. Después de Jesús, yo creo, Pablo puede ser hasta cierto punto admirado por el vasto conocimiento que tenía de las cosas de Dios. Y Pablo dice, por 3 años, recuerden, estén alerta, recuerden que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Un trabajo apostólico arduo, un trabajo magisterial arduo, un trabajo evangelizador arduo. Cuando estaba leyendo esto, venía a mi mente la paternidad. Los que somos padres, los que Dios nos ha dado la dicha de ser padres y que amamos a nuestros hijos, quizás una de las bendiciones más hermosas que podemos tener es ver la realización de nuestros hijos. Ver que sus hijos alcancen metas. Ver que sus hijos, hermano, yo creo como padre, una de los anhelos más grandes que quiero tener es ver la realización de todos mis hijos. Y que a la hora de partir, a la hora de, si Cristo tarda en venir, a la hora de ir a la presencia de Dios, uno pueda decir, están bien, están en el camino de Dios, están en la senda correcta, están bendecidos por Dios. Qué lindo es partir sabiendo que su simiente queda bien, ¿verdad? Qué triste es partir sabiendo que la simiente no sé qué va a pasar con ella. Y entonces pensaba en la paternidad de Pablo con la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo dice, 3 años he trabajado con ustedes de noche y de día. La historia dice que Juan también estuvo en Éfeso. También la historia dice que María se congregó en Éfeso. Imagínese usted. O sea que Éfeso era, hermano, en aquel entonces yo quiero que usted piense por un momento que la mamá del Salvador se congregue en la iglesia con uno. Que la madre del Redentor. Yo bendigo a María, es, como dice la Biblia, es muy favorecida. Pero se imagina usted, hermano, esa congregación cuando entraba la Virgen María. Bueno, ya no era virgen porque ya teníamos hijos, pero entraba la madre del Salvador, hermano. Era la madre de nuestro Señor. Era la que lo había visto desde pequeño, la que lo había criado. Era la que podía contar las anécdotas del Señor Jesús. Hermano, a mí me hubiera gustado platicar con María. ¿A cuántos les hubiera gustado platicar con María? Y quizás que María nos contara, oye, ¿cómo fue la infancia de Jesús? ¿Cómo fue su adolescencia cuando tenía 15 años? Cuando tenía 17 años, cuando tenía 20 años. ¿Cómo fue, hermano? Esa iglesia estaba bendecida. Esa iglesia había sido, cuando veo a Éfeso, veo una congregación en la que Dios les dio tanta riqueza y tanta bendición. Y por supuesto esa siembra dio su fruto. Luego cuando Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis dice que esa iglesia es una iglesia que tiene obras. Capítulo 2, verso 2. Es una iglesia que se fatiga trabajando, que tiene perseverancia. Una de las características que le marca aquí la Biblia a esa iglesia es que era una iglesia que sometía a prueba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Una iglesia que podía probar ministerios. No estoy hablando, perdonen hermano, no estoy hablando de gente inculta y letrada en el Señor. Estoy hablando de gente pilas.
De gente que podía probar apóstoles. A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿tú puedes probar un apóstol? ¿O tú crees que todos son apóstoles? Porque ahora en día hay muchos apóstoles y todos somos apóstoles, todos. Pero yo me pregunto, ¿seremos todos verdaderos? Ay, hermano, a mí me late que este sí y este no. No es que le lata, es que tiene que saber cómo se prueban. Tiene que saber cuáles son las características de un verdadero. Tiene que saber en la palabra de Dios lo que la Biblia habla. Y esa iglesia era una iglesia, acuérdense, 3 años de día y de noche, un discipulado con Pablo. Yo me hubiera apuntado en ese discipulado, hermano. Yo hubiera estado ahí oyendo a Pablo, hermano. 3 años. Pablo vaciando todo el propósito de Dios. Pablo declarando todo el propósito de Dios. Yo quiero hacer una pregunta: ¿a cuántos les gusta oír la palabra de Dios? Pero fíjese, por ejemplo, ¿cuánto oyes la palabra de Dios en la semana? Pensemos que ustedes son de los que vienen martes, de los que vienen viernes y vienen domingo, y escuchan la palabra de Dios 1 hora, hora y media. Pero yo no quiero ser agresivo en esto, pero si yo le pregunto a usted de qué se predicó el viernes antepasado, ni yo me acuerdo. Nuestra mente como que no retiene. Y muchas veces estamos sentados aquí, hermano, pero nuestra mente está pajareando, pensando: ay, ¿quién estará en la casa? Ya llegaría mi esposo, no estarán mis hijos. Ay, no dejaría los frijoles puestos sobre la hornilla. Hermano, y no escuchamos. Y por eso a veces hay que repetir y repetir y repetir. Pero imagínense 3 años, día y noche, escuchando al apóstol Pablo. Ese debe ser un discipulado fantástico. Pablo, mira, háblame un poquito de la preexistencia, y Pablo hablando. Háblame de la elección, y Pablo hablando de la elección. Háblame de la adopción, y Pablo hablando de la adopción. Háblame de la herencia, y Pablo hablando de la herencia. Háblame del conflicto espiritual en las regiones celestes, y Pablo hablando del conflicto. Pablo, háblame del magisterio de la iglesia eterna, y Pablo hablando todo el propósito. Diga conmigo: todo el propósito. Esa iglesia estaba bendecida, hermano. Era gente que había aprendido cosas maravillosas, y por eso empezó a dar fruto. Y dice aquí que en Apocalipsis capítulo 2 que era gente que tenía obras, gente que se fatigaba en las cosas de Dios, que perseveraba en las cosas de Dios. Era gente que tenía celo, que no podía soportar a los malos. Imagínense eso. Gente que sometía a prueba a los apóstoles y los hallaba mentirosos. Verso 3: que tenía paciencia, perseverancia, que sufría por el nombre de Cristo y que no desmayaba. Pero cuando yo vi todas estas características dije: qué linda iglesia. Pero cuando leo el verso 5, hermano, dice Dios que está caída. ¿Aló? ¿Cómo puede estar caído alguien que sirve en la iglesia, que trabaja en la iglesia, que se fatiga, que tiene celo por los malos, que no soporta a los malos, que prueba apóstoles, hermano, que no faltan los cultos? Y sin embargo Dios le dice: estás caído. Y entonces eso me hizo reflexionar. Y dije: Señor, era una buena iglesia, ministrada por Pablo, por Juan, hasta María, dice la tradición que llegaba ahí. Pero le dice el Señor: aunque tienes todo eso bueno, tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mire, ¿qué le está diciendo Dios? Que está caído. Que prueba ministerios, pero está caído. Que tiene celo por los malos, pero está caído. Que se fatiga, hermano, pero está caído.
¿Caído de dónde? Del amor hacia la presencia de Dios. Hermano, delante de Dios le digo, si algo es horrible, es caer del amor hacia Dios. Porque ya no haces las cosas con pasión. Ya las haces por costumbre. Las haces por cumplir. Tengo privilegio. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que orar. Tengo que ayunar. Y de repente empezamos a ver que el Señor le dice a esa iglesia de Éfeso, hermano, no era una iglesia que había comenzado con un evangelio flojo, con un evangelio social. No, había comenzado con unas raíces profundas. Había comenzado bajo el impacto del poder de Dios. Había comenzado bajo liberaciones, sanidades, hermano. Ellos veían los paños de Pablo y los milagros que pasaban. Ellos veían a la gente llegando, tirando sus libros y confesando sus pecados y apartándose de la hechicería y de la idolatría. Que ahí había un avivamiento glorioso. No me digas que no es avivamiento eso. Cuando la gente empieza, hermano, a acercarse a la presencia de Dios, cuando la gente comienza a despojarse de todas sus mañas, todos sus libros de brujería, y llegan y confesando sus pecados. Ese es un avivamiento maravilloso. Éfeso lo estaba viviendo, hermano. Aún dice que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, y ellos se encelaron y por 2 horas gritaban: grande es Diana de los Efesios, porque Pablo dice que hasta puso en peligro el trabajo de los que hacían templos. A mí me hubiera gustado vivir en Éfeso, ver esa magnitud de gracia divina. Pero cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, Éfeso descuidó algo. Y lo que a ellos se les fue apagando fue el amor del principio, el primer amor. Yo quiero, aquí la Biblia me dice, recuerda, yo quiero que usted recuerde cómo comenzó su evangelio. Yo quiero que usted recuerde cómo eran sus primeros cultos. Yo quiero que usted recuerde cómo eran sus primeras oraciones, sus primeros ayunos. Cuando hermano no tenía privilegio, cuando no tenía ni amigos, pero usted había llegado a la experiencia maravillosa de conocer a Jesucristo como su único y personal Salvador. Cuando lo que lo hacía a usted ir a la iglesia no era buscar negocio ni buscar compañía, sino era el deseo, el anhelo de oír de Dios. Cuando todas las profecías que habían eran para usted. Cuando Dios decía: hijo mío, y usted: a mí me habló el Señor. Y cuando decía: hija mía, se confundió el Señor porque era para mí, es hijo, y todo era para usted. Y había ese fuego y esa pasión. Pero de repente nos vamos en el evangelio mezclando un poquito con la rutina, y de repente: hermano, ¿vas a ir al templo? Sí, es que tengo privilegio, pero ahí llego al rato. Mira, hay una vigilia. No, es que me duelen las rodillas. Vamos a ayunar. No, hombre, el doctor me dijo que tengo gastritis y que no puedo ayunar. Y de repente nos damos cuenta de que nuestro amor hacia el Señor se ha bajado. Qué triste. Qué triste cuando yo veo esta expresión del Señor que le dice a Éfeso: te fatigas trabajando, no puedes soportar a los malos, te la llevas de muy espiritual, sometes a prueba a los ministerios, pero quiero decirte, Éfeso, que estás caída. ¡Qué terrible!
caíste. Y por eso le dice, mire, esta palabra me da aliento porque el Señor le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, la palabra que ahí se traduce por arrepentir es piensa diferentemente, recapacita, date cuenta de tu condición en el Evangelio. Hermano, ¿qué es lo más importante delante de Dios, hermano? ¿Qué es lo más importante? No es la música, no es el privilegio, no es lo que Dios nos haya dado. Lo más importante es no pierdas el amor a la persona de Jesús. Que tu amor no se venga abajo porque vas a vivir una religión, vas a vivir una letanía, vas a vivir una rutina de lo más terrible que hay. ¿Sabe qué es lo que hace bonito un matrimonio? A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿qué es lo que hace bonito un matrimonio? ¿Tener una buena casa? No. ¿Tener buenos carros? Tampoco. Dormir en una cama de agua. Te puedes ahogar. ¿Tener una cuenta de banco? No, hermano. Ni siquiera usar una argolla. Lo que hace bonito un matrimonio es no perder el amor. Es, hermano, que esas raíces, que esa semilla que se sembró, que puede en un momento dado resfriarse, porque a Éfeso se le resfrió el amor, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de, haz las primeras obras. Hermano, yo esto lo asocio como cuando uno está enamorando a la persona con que se va a casar, y los primeros detalles. Yo no sé si a usted la enamoraron, espero en Dios que sí, o si usted enamoró al esposo, pero ¿cómo se hablaban o cómo nos hablábamos cuando estábamos enamorándonos? No había, hey vieja, eso no había. Habían palabras bonitas, habían expresiones bonitas, había, hermano, había un deseo de agradar a la otra persona. Mire, tal vez hasta tu madre te dijo: pues no es muy agraciado este muchacho, pero tú decías: no, pero es único, señalado entre 10,000. Porque tú estabas bajo el impacto del amor. Lo que voy a decir es difícil de contestarlo. ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Cuántos están seguros que van a ir al cielo? A ver, levante su mano y diga: yo voy al cielo. Muy bien. ¿Amas como para ir al cielo? Porque Jesús tuvo que enfrentar a Pedro y le dijo: Simón, ¿me amas más que estos? Y Simón le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y luego otra versión dice que le dijo: Simón, ¿me amas más que estas cosas? Porque Simón estaba volviendo a la pesca. A ver, esto está difícil de contestar. A veces, ¿por qué amas a las personas? Un día le pregunté a un hermano y le dije: ¿me amas? Me dijo: sí. ¿Por qué me amas? Y me dijo: ¿por qué es mi pastor? Ay, dije yo, qué triste. ¿Por qué es el apóstol? Ay, qué triste. O sea, el día que yo deje de ser pastor y apóstol no me vas a amar. Eso está como que la mujer te quiera por lo que tú le das. Ay, cómo te quiero. Sí, por la marmaja que sueltas ahí. Pero ¿y cuando ya no haya?
cuando falte. Hermano, yo tengo esto me habló a mí cuando lo estaba estudiando, porque estaba estudiando profecía un poquito, y le dije: Señor, yo estoy caído. Puedo que esté trabajando mucho por tu obra, puede que esté hasta fatigado por tu obra, puede que esté enseñando y probando ministerios, pero puede que ante tus ojos esté caído, porque ya no hay aquella pasión de voy a ir a buscarte, Señor. Ya no hay, mire hermano, qué tristeza. Muchos de los nuestros vienen a cumplir solo su privilegio. Véalos. Y vienen, hermano, cumplen su privilegio y a eso es suficiente. Hermano, ¿qué clase de amor? Ese amor es el que Dios espera para llevarte con Él. Cuando yo leo, por ejemplo, cantares que dice: estoy enferma. La mujer está asociando el amor con una enfermedad. ¿Sabe qué gacho es estar enfermo? Pero qué tremendo es estar enfermo de amor y decir: Señor, no te dejaré si no me bendices, no voy a dejar de buscarte si no me hablas, no voy a dejar de venir si no me tocas. Estoy enfermo. Mi enfermedad se llama amor. ¿Usted se ha fijado? La gente que está enferma de amor no come. ¿No se ha fijado eso? Ve a los enamorados, no comen, se ponen flacos. Yo no estoy tan enamorado, pues soy flaco. Porque el amor te quita el hambre. Y entonces cuando yo leí ese verso, me pegó en el corazón, hermano. Y como cuando a mí el Espíritu Santo me pega en el corazón, yo digo: le tengo que pegar también a la iglesia para que todos sintamos lo mismo, porque el golpe sea parejo, ¿verdad? Éfeso estaba caída y el Señor le dice: recuerda de dónde has caído. Y esta palabra me da aliento cuando el Señor le dice: pero no te he desechado, Éfeso. No, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas y haz las primeras obras, las obras que hiciste al principio. Ahora déjeme cerrar con Jeremías, porque en Jeremías capítulo 2, hermano, Israel, una nación que recibió de Dios, una nación que recibió tremenda bendición de Dios, una nación que fue visitada por Dios. De repente su amor por Dios decae. Y dice en Jeremías capítulo 2 verso 13, hablando Dios, dice en el verso 12: espantaos cielos por esto, temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Hermano, yo bendigo a Dios por estar aquí. Le voy a decir, y bendigo a Dios porque usted esté aquí. Porque hay hermanos que, pudiendo estar aquí, están sentados frente al televisor. Porque hay hermanos que, pudiendo estar aquí, están, hermano, haciendo otras cosas. Dejan el fluir de la vida espiritual. Hermano, si les ponen ahí: mira, hoy vas a ir a la iglesia o vas a ver un partido de fútbol, y dicen: voy a ver un partido de fútbol, voy a ver una pelea de boxeo, me voy a ir a dar una vuelta a la playa. Hermano, dice Dios: Israel dos cosas hizo, me dejó a mí fuente de aguas vivas. Qué lindo cuando usted toma la decisión: Señor, yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos.
Qué lindo cuando usted y yo venimos, pero venimos realmente a buscar y a encontrar la presencia de Dios, no a cumplir un privilegio, no a hacer un acto de presencia. Aquí estoy, mírenme, ya me vieron, me voy. No, eso no sirve. Israel, hermano, dice: dos males hizo Israel. Versículo 13: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Pregúntele a los que no vienen al templo, ¿qué les hizo Dios para que no vinieran? Pregúntele a los que están alejados, hermano, que no van a la búsqueda de la bendición en la congregación de los santos. Pregúnteles, ¿qué te hizo Dios para que estés frío? Y ellos van a decirle: nada. Al contrario, Dios me ha mostrado gracia, Dios me ha mostrado compasión, Dios me ha mostrado misericordia, Dios me ha sanado. Hermano, yo tengo testimonio de gente que el Señor la ha sanado de una enfermedad incurable, y sin embargo no buscan de la presencia de Dios. Dos males hizo Israel. Abandonaron a Dios, fuente de aguas vivas, y empezaron a cavar para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Me recuerdo, hermano, hace algunos años, a veces me agarra por ir al gimnasio, les cuento, y sobre todo cuando me ponen presión en la casa, que estás gordo, que estás, tengo que ir al gimnasio. Pero ya tengo años que no voy al gimnasio. Pero hubo una temporada en que me gustaba ir al gimnasio. Y entonces me recuerdo que estaba yo en el gimnasio en una bicicleta estacionaria. Iba yo cuando vi a un hermano que venía a la iglesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Le dije yo: aquí, me dijo, aquí haciendo ejercicio. Le dije: ya no te he visto por la iglesia. No, es que ya no quiero ir, me dijo. No. ¿Y por qué? No, es que no, ya no, pastor, me dijo yo. No. ¿Y qué haces? No, pues ahí en la casa y aquí en el gimnasio. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Me dijo: no le encuentro sabor a nada. Y dije: entonces, ¿por qué no regresa? ¿Cuánta gente no habrá así? ¿Cuánta gente no habrá, hermano, refugiándose en el ejercicio, refugiándose en los placeres, refugiándose en el hacer dinero, pero no les sacia? ¿Sabe por qué? Porque han abandonado la fuente de agua viva, que es el Señor, y están cavando cisternas rotas. Y el Señor les dice a esa iglesia, ahí les digo: estás caído. Pero en el capítulo 2 de Jeremías, el Señor le dice al profeta: ve y clama, acosa, grita, llama. Esa es mi función esta noche, acosarlo. Mire, no se sienta mal, pero mi función es compartirle el golpe que a mí me dieron, para que usted también se sienta herido, para que usted conmigo reflexionemos, digamos: sí, hermano, no podemos seguir así, no puede ser así la cosa. O recobramos el amor, recobramos la pasión, recobramos ese anhelo, hermano, o estamos mal. Qué lindo cuando, hermano, uno está enamorado. Mire, cuando uno está enamorado, uno nunca llega tarde. Yo me recuerdo cuando comencé con la relación con mi esposa, que yo creo que es un resentimiento que tengo todavía, pero se lo voy a contar. Yo salía de mi trabajo a las 4, y entonces ella me decía: lo espero ahí donde ella estudiaba en sus últimos años de magisterio. Entonces me decía: a las 4 salgo. Y yo llegaba, hermano, a las 5 para las 4 ahí, hermano, parado, hermano. 4:10 no salía, hermano. 4:30 no salía, hermano. 5 no salía. Como a las 5 y fracción venía con todas sus cuatas así, y yo ahí con cara de... Pero siempre llegaba a las 4. ¿Por qué uno llegaba puntual?
qué horas comienzan nuestros cultos? ¿A qué hora llego? ¿A qué horas me encuentro con el Dios que me dice: yo soy la fuente de agua viva para tu vida? O también el Señor dirá de nosotros, como dijo de Israel: me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y te has hecho religioso, rutinario. Porque sería, no se sienta mal nadie, pero puede ser que alguien esté aquí porque no tiene a dónde ir. Para estar solo en mi casa ya, con ni el perro que me ladre, mejor voy a la iglesia. Pero el Señor le dice al profeta: ve y clama. Esa palabra clama es acosa, grita, llama a oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, la bondad, la piedad de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. ¿Sabe, hermano? Dios se recuerda. Hace unos días estaba yo allá, bueno, hace ya unos par de meses eso, estaba en Inglewood. Y entonces estaba en mi oficina y platicando con un hermano y recordando, y le dije yo al Señor, ahí platicando con el Señor, le dije: Señor, antes, qué cultos que me mandaba, Señor. 8 horas, 10 horas. Qué bárbaro, Señor, le decía. Tanto tiempo metido en la iglesia, Señor, pero qué alegres eran, ¿verdad, Señor? Así, eso fue mi pensamiento. Cuando llegué a sentarme donde estaba, se levantó una profecía, y la profecía decía: yo también recuerdo esos tiempos, siervo mío. Y dije: Señor, ¿tú te acuerdas? Hermano, ¿por qué pierdes o por qué perdemos esos primeros detalles? Cuando llegábamos al altar y le decíamos: Señor, yo no quiero dinero, yo quiero tu presencia, Señor. Donde podía, hermano, cantar los mismos coros, y tú te metías, hermano, con Dios. Donde eras capaz hasta de decir: Señor, yo aquí no me voy si no me toca, Señor. Y tú sabes que te amo. Y esos detalles tan especiales, cuando en un principio estamos conociendo al Señor, yo quiero recobrarlos. Mire, yo anhelo recobrarlos. Yo le estoy diciendo: Señor, yo quiero volver, Señor, a aquellos momentos donde la oración para mí era hasta un pleito con los hermanos. Nos peleábamos por orar. Y no porque simplemente queríamos orar, no, era porque buscábamos la experiencia con Dios, porque buscábamos el contacto con Dios. Y cuando veo aquí a Éfeso, cuando estaba leyendo Éfeso, veo una iglesia que se fatiga, una iglesia que hace tanto, pero que Dios dice: yo te bendije, Pablo, Juan, te di a conocer todos los misterios, te enriquecí, pero te olvidaste de amarme como al principio. De ti recuerdo, dice la palabra, el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Y quiero terminar con esto: santo era Israel para el Señor. Diga: santo era el Señor. Yo no sé cómo fue su principio en el Señor. A veces cometimos errores, muchos errores, pero fueron errores porque no queríamos desagradar a Dios. Éramos capaces en un principio
de hacer cualquier cosa por el Señor. Me atrevo a creer que si nos hubieran dicho mata a él porque el Señor lo dice, matamos a alguien, hermano. Que era tal la entrega. Señor, no queremos ofenderte, no queremos, Señor, queremos ser santos para ti. ¿No le pasó a usted eso? Pero en el transcurso del camino, como que eso se va perdiendo. Y de repente nos volvemos hasta medio mundanos. Ya no nos importa ser santos para Dios. Al fin y al cabo ya todo mundo es así. Y entonces cuando yo leí Éfeso dije, Señor, vuélveme al primer amor. Quiero volver a esa oración donde tal vez no se decía nada, pero se estaba en la presencia del Señor. Quiero volver a esos coros que quizás no eran coros muy sofisticados ni muy adornados, pero eran coros que cuando cantábamos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, y le decíamos de corazón, Señor, es para ti. Yo pregunto, iglesia, ¿por qué el Señor le dijo a Éfeso que estaba caída si tenía tantas cosas buenas? ¿Sabe? Porque Dios mide el amor que le tengamos. No perdamos el amor a la presencia de Dios. No te conformes a la frialdad del amor hacia la presencia de Dios. Si algo debemos de reflexionar, porque cuando ahí la Biblia dice arrepiéntete, es reflexiona, cambia tu manera de pensar, date cuenta de que esto es importante y reaviva el amor al Señor y dile, Señor, ayúdame a amarte, Señor, de tal manera que yo quiera ir contigo. ¿Sabe? La Biblia dice que Él viene por los que aman su venida. Es el amor a Dios el que nos va a restaurar. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más? Lo tuvo que enfrentar a su realidad y Pedro decir, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que no estoy en el nivel que debiera de estar del amor hacia ti. Pero tú sabes todas las cosas, Señor. Baje su cabecita un momentito. Recuerda tus primeras experiencias con Dios. Recuerda tus primeras oraciones, tus primeros cultos. Y tal vez te vas a unir conmigo a decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque mi amor está enfriado, debilitado. Perdóname, Señor, porque en lugar de amarte más, se ha enfriado y tal vez me he cavado a una cisterna rota que no retiene el agua. Esta noche, hermano, solo te traslado algo que Dios me trasladó a mi corazón. Y quiero arrepentirme y decirle, Señor, perdóname. Ayúdame a hacer las primeras obras, a orar como al principio, a cantar como al principio, a ir al templo como al principio, Señor, a acercarme a ti como al principio. Algunos hermanos están viniendo al altar, pero yo sé, por testimonio del Espíritu, que muchos están sintiendo la necesidad de acercarse. Hazlo. Ven a hablar con Dios. Ven a decirle, Señor, ayúdame a amarte, a encender otra vez, Señor, ese fuego por tu presencia.
Ayúdame, Señor, a retomar otra vez ese cariño del principio. Amarte, Señor, como tú quieres que yo te ame. Buscar tu presencia. Orar como tú quieres que ore. Padre Dios, Padre Dios. Padre Dios, Padre bueno, venimos delante de ti, Señor. Delante de tu presencia. Delante de tu gracia, Señor. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios esta noche. Te buscamos, Señor. Te buscamos, Jesús. Te buscamos, Señor. Mira nuestra condición, Señor. Auxílianos. Auxílianos, Espíritu. Aviva tu obra. Aviva el fuego, Señor. Aviva la llama, Señor. Extiende tu mano. Te buscamos, Señor. Te buscamos, Señor.
te busco con fuego. Mi corazón, vamos a decirle te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Te anhelo, Señor, te anhelo, Señor. Puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.